Quizás de los procedimientos de análisis predictivo, la regresión es el más utilizado. De entre los distintos procedimientos de regresión, que son muy numerosos y hay distintas opciones en paz, el más utilizado es sin duda la regresión por mínimos cuadrados, que es el procedimiento más común de regresión, donde se asume un comportamiento lineal entre una variable predictiva y una variable respuesta. En este caso, a modo de ejemplo, tenemos una matriz de datos de unos 26 casos, donde tenemos una variable categórica, que es el género, uno para masculino, dos para femenino, identificando los distintos casos. Y por otro lado tenemos la variable salario y la variable años. Una pregunta que nos podríamos hacer con estos datos es si acaso es posible que años y salario estén relacionados. Pero es más, si bien esta pregunta la podemos explorar mediante una correlación, que es lo que primero podríamos hacer, utilizando una correlación lineal de Pearson, podríamos ver que efectivamente hay una alta correlación significativa de 0,98 entre edad y salario. Pero podríamos avanzar un paso más y preguntarnos si es posible que los años, en este caso es la edad, estén vinculados, estén explicando el salario. De esta manera, individuos de distintas edades tendrán o mayor o menor salario por el tiempo que permanecen en las respectivas empresas o en sus respectivos trabajos. Entonces, este es el marco ideal para aplicar una regresión. ¿Qué deberíamos hacer? Primero, tenemos que mover, en este caso, nuestra variable explicativa, que va siempre a la izquierda en past, y dejar nuestra variable respuesta, en este caso el salario, a la derecha. Una vez hecho esto, marcamos nuestras dos variables de interés, vamos a la opción modelo, modelo lineal y regresión bivariada, que es la primera de las pestañas que nos aparecen. Automáticamente, PAST nos genera el gráfico de regresión, donde tenemos año ocupando el eje de las X, como corresponde a la variable explicativa, y salario como la variable respuesta. Tenemos la pendiente de regresión y los puntos alrededor de ella indicando el género por color. También, por defecto, nos indica que realizó la regresión por mínimos cuadrados, que es la que nos interesa en este momento, y tenemos una serie de opciones que por ahora no nos interesan. Tenemos la opción de realizar o de generar, mejor dicho, un intervalo del 95% alrededor de la pendiente, alrededor de la regresión. Podemos utilizar Bootstrap o regresión, ¿sí? Estas dos opciones para generar este intervalo. También tenemos la opción de forzar el intercept o el origen de la recta hacia cero y de transformar a logaritmo ambos ejes. En este caso utiliza el logaritmo en base 10 si quisiéramos hacerlo. También podemos indicar el número de los casos, que puede servir para identificar principalmente cuando tenemos casos que no se comportan como desearíamos. En este caso, este resultado es sumamente positivo, sumamente raro, podríamos decir, porque el ajuste es muy alto entre salario y años. Aquí tenemos los resultados del análisis, quizás los dos resultados más importantes son la pendiente y el intercepto, pero también los podemos ver en Statistics. En esta pestaña tenemos todos los resultados.
tenemos el valor de la pendiente, tenemos el error estándar, también tenemos el test de significación sobre esa pendiente o qué tan diferente esa pendiente es de cero, obtenido a partir del valor de t de student. Y aquí tenemos el valor de significación de la pendiente, en este caso es muy significativo. Tengamos en cuenta que está escrito en notación exponencial y que hay 21 ceros adelante del 2. Aquí está el intercepto y el error estándar del intercepto. También tenemos el intervalo del 95 para la pendiente y el intercepto, y los valores de correlación, el valor de R, y el coeficiente de determinación R cuadrado, que nos da información sobre qué porcentaje de la variación lineal está explicada por años en relación al salario, y en este caso es el 98% aproximadamente, lo que es fantástico, que significa que podemos predecir prácticamente toda la variación que va a haber en salario a partir del tiempo que las personas permanecen, independientemente del género, porque acá no lo tomamos como variables distintas en la regresión, en sus trabajos. Un aspecto interesante en este punto es el valor de la pendiente, que acá vemos que es 96.73, también ese valor está acá, podemos ver los dos valores aquí, al principio, lo que significa que por cada año de permanencia en el trabajo hay un incremento de 96.73 unidades monetarias, en este caso son dólares, para los individuos. También tenemos la tabla de ANOVA o de análisis de la varianza, que obviamente es otro procedimiento lineal y está emparentado con la regresión, donde tenemos la información sobre la suma de cuadrados, sobre cómo se divide, cómo se particiona la varianza, cuánto ha sido explicada por el modelo. En este caso también es significativo y nos da el valor de f de Fisher. Tenemos los residuos, donde tenemos los valores originales de años y salario, los valores predichos por la regresión y los residuos, que son otra cosa que no son otra cosa que la distancia entre los valores predichos y su recta de regresión. Después tenemos los test post-hoc que nos sirven a nosotros para ver si nuestro modelo de regresión cumplió con los supuestos. Estos supuestos son los de autocorrelación de los residuos, en este caso, lo que suele ocurrir cuando estamos trabajando con muestras cuyos valores están vinculados de alguna manera a lo largo del tiempo o del espacio, no son del todo independientes entre sí, y el test de Breusch-Pagan de homocedasticidad de las varianzas en los residuos, ya que uno de los supuestos es que los residuos se van a distribuir de manera normal. Y en este caso podemos ver que el test de Durbin-Watson es rechazado porque la hipótesis nula que asume que no hay autocorrelación en los residuos es rechazada, mientras que la homocedasticidad o homogeneidad de las varianzas no es rechazada. Esto nos sugiere que hay cierta autocorrelación, posiblemente porque una de las variables es una variable temporal, en los residuos. Podemos graficar los residuos. El gráfico de los residuos nos muestra la distribución de valores de salario, tal como fueron predichos, y su distancia de la recta. Obviamente los valores más altos, positivos aquí arriba, o negativos, nos indican un alejamiento de los valores predichos de los observados.
y vemos que hay ciertas diferencias entre la distribución de hombres y mujeres en relación a lo predicho por la recta regresión, ya que hay más mujeres con residuos negativos que varones, al parecer. También podemos realizar un histograma con los valores de los residuos. Eh, este histograma no es demasiado bueno porque lamentablemente no podemos manipular la cantidad de barras. Lo que tendríamos que hacer, y sería más conveniente en este caso, si quisiéramos hacer un histograma, es copiar los valores de los residuos, que los tenemos en residuals acá, ¿sí? Y con ellos realizar los análisis POSOC que quisiéramos hacer o los gráficos que necesitáramos en este caso. También podríamos identificarlos mediante el número de caso de cada uno, lo que nos sirve para explorar si existe algún caso particular que pueda resultar en este caso de nuestro interés. También podemos comparar regresiones. Vamos a ver en otro video que podríamos dividir nuestra muestra por género y realizar dos regresiones para ver si existe efectivamente un comportamiento diferencial en relación a la variable predictora y la variable respuesta vinculada con el género.